Bueno, como ya le hemos informado, de hecho fue la noticia con la que abrimos el programa esta mañana, el Comité de Mercados Abiertos del Sistema de la Reserva Federal, el Banco Central estadounidense, pues elevó en 75 puntos base la tasa de interés de referencia, llevándola a un nivel que no tenía desde hace más de un cuarto de siglo. Y para hablar de las consecuencias que esto tiene para México en una economía globalizada y tan dependiente de la estadounidense, le agradezco mucho al doctor José Luis de la Cruz, director del Instituto para el Desarrollo Industrial y el Crecimiento Económico, que me tome la llamada. Doctor, es un gusto tenerlo nuevamente en el programa. Buen día. Muy buenos días, gracias por la invitación. Bueno, pues por un lado, este es un golpe de mano, una decisión muy fuerte para controlar una inflación desbocada, pero por otro lado, pues dicen los especialistas, y también se lo pregunto a usted, pues esto incrementa las posibilidades de que la economía estadounidense entre en recesión. Si fuese el caso, doctor, esto tendría para México pues consecuencias muy serias. Bueno, yo creo que de los dos elementos que mencionas, en ambos me parece que tienes razón en el siguiente sentido. El incremento de las tasas que estamos viendo por parte de la Reserva Federal, pues prácticamente era algo ya anunciado hace unas semanas, cuando Jerome Powell fue ratificado al frente del sistema de la Reserva Federal y mencionó algo de manera muy clara, que la Reserva iba a hacer todo lo necesario para contener la inflación y que el ajuste iba a ser doloroso, fue prácticamente la palabra que utilizó. Esto que implicaba que ya estaba perfilando que la Reserva Federal iba a comenzar a hacer aumentos en su tasa de interés de manera significativa, y que es justamente lo que ayer se observó, este incremento de 75 puntos base, que en un momento dado va a tener un impacto, de hecho ya lo está haciendo, sobre todos los créditos al consumo, pero particularmente en el mercado inmobiliario de Estados Unidos. Y ahí iría hacia la segunda parte de tu reflexión. De manera directa, lo que ya se está observando en Estados Unidos, de hecho ahorita salió en la mañana el dato de inicios de casas nuevas en Estados Unidos, es cierta contracción en el inicio de construcción de casas, pero también en el refinanciamiento de las hipotecas ya existentes. Esa tendencia ya viene a la baja, a pesar de que las tasas de interés apenas están incrementando y que el mercado laboral de Estados Unidos permanece todavía sólido. ¿Esto qué implica? Pareciera que en los siguientes meses, con mayor tasa de interés, lo que los norteamericanos van a hacer es dejar de refinanciar, de renegociar sus hipotecas, y que en un momento dado eso podría ser un aspecto negativo para el sector de la construcción en Estados Unidos, que es uno de los indicadores líderes para esa economía, y que entonces esto puede tener como consecuencia pues una desaceleración, y en el extremo habrá que verlo, podría ser el inicio de una nueva recesión en Estados Unidos, pero yo ahorita lo dejaría en una desaceleración, y que evidentemente para México, una economía que depende del funcionamiento del mercado de Estados Unidos, pues no sería una buena noticia. ¿Qué consecuencias de darse, en qué rubros estarían las principales consecuencias? Se me ocurre pensar pues en el costo de la deuda para nuestro país, se me ocurre pensar también en las remesas, en el comercio, en el turismo, es decir, habría varios rubros en los que México podría verse afectado, doctor. Bueno, sin lugar a dudas, el escenario de altas tasas de interés es algo que ya preocupa a la economía mundial. Ujú. ¿Por qué? Porque hay una serie de países que tienen una proporción de deuda, una deuda como proporción de su PIB que supera el 100%, entre ellas Estados Unidos y varias naciones de la Unión Europea, Italia, España, Grecia, aún en Europa mismo, el Reino Unido. Entonces, en ese sentido, el contexto global para una economía como la mexicana, que depende muy fuertemente de su comercio exterior, el hecho de que esas naciones vayan a tener un mayor costo financiero por el incremento de tasas de interés, eso es un primer elemento a considerar. Y evidentemente, para la propia economía mexicana, que si bien tiene la deuda en un menor nivel, alrededor del 60% del PIB,
pues evidentemente el costo financiero de manejar esa deuda va a ser un factor a considerar. El segundo elemento es que esas tasas de interés pues van a afectar el crédito al consumo, la inversión, porque va a salir más caro financiarse a través de crédito. El tercer aspecto, como bien mencionas, es de que esta afectación en el mercado laboral de Estados Unidos pues va a influir en un momento dado sobre la cantidad de remesas que pueden llegar a México, el turismo que viene de aquel país, en donde, por ejemplo, estados como California son los que predominan en relación con México. Si se debilita el mercado laboral, el turismo puede ser afectado y evidentemente el comercio exterior mexicano. Doctor, por último, el gobierno ha invertido una buena cantidad de recursos a través de estímulos fiscales para mantener estables los precios de los combustibles, alegando que si se dispararan, pues se dispararía también la inflación. Pero por otro lado, estamos viendo que una de las principales razones por las que actualmente se vacían los bolsillos de los mexicanos es el alto precio de los alimentos. ¿Conviene el estímulo a los combustibles o convendría que por lo menos una parte se destinara también a subsidiar los alimentos en estos momentos? De inicio esta medida de utilizar recursos públicos para enfrentar el problema de inflación, yo creo que en el corto plazo sí ayuda a contener el aumento de la inflación, pero no necesariamente va a poder resolver la causa de la inflación. Para México, que importa la mayor cantidad de gasolinas que utiliza, y algo similar ocurre en alimentos como trigo, arroz, algunos tipos de maíz que se utilizan para consumo, por ejemplo, del ganado, pues evidentemente que mientras a nivel internacional exista esa presión inflacionaria, pues eso se va a trasladar a México. Y entonces las medidas de contención pues corren el riesgo de que si estas presiones externas se mantienen, pues que solamente sean efectivas en el corto plazo y que si pasan 2, 3 o 4 meses más de esta presión externa, pues evidentemente las medidas podrán ser rebasadas. Entonces, desde mi punto de vista, si bien en este corto plazo podría pensarse que lo más favorable es aplicar medidas contra el aumento en precios de combustibles y contra los alimentos, el aumento en precios en alimentos, pues evidentemente el problema es que si eso perdura, si esa presión perdura, pues ambas medidas no van a ser sostenibles financieramente. Pues doctor, le agradezco mucho estos minutos para el programa, muy amable. Gracias por la invitación, buen día. Gracias al doctor José Luis de la Cruz, director del Instituto para el Desarrollo Industrial y el Crecimiento Económico.